¿Alguna vez te has parado a pensar que tu vida comenzó mucho antes de tu primer llanto? Quizás creas que naciste por casualidad, resultado de una combinación aleatoria de decisiones humanas. Pero la Biblia afirma algo completamente contradictorio. Antes de que nacieras, Dios ya te conocía y te eligió. Jeremías 1:5. Esto rompe la lógica humana y desmantela la idea de que somos simplemente el resultado del destino o la suerte. Y aquí reside el dolor. Muchos viven sin propósito, con la sensación de que sus vidas no valen nada o de que sus errores han borrado cualquier posibilidad de un nuevo comienzo. Pero la verdad es otra. No fuiste un accidente, no eres un error, ni estás perdido en una historia sin sentido. Tu vida ya estaba en los planes eternos de Dios y nada, absolutamente nada puede cambiar eso. Así que quédate conmigo hasta el final de este video. Te mostraré, a la luz de la palabra, cómo esta decisión divina cambia tu forma de afrontar los problemas, las pérdidas e incluso los capítulos más oscuros de tu camino. ¿La recompensa? Descubrirás que ya no necesitas vivir como alguien que improvisa, sino como alguien que sigue un guión ya escrito por el autor de la historia. Cuando abrimos la Biblia en Jeremías 1:5, encontramos uno de los pasajes más impactantes de la palabra de Dios. Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te escogí, y te santifiqué para que fueras profeta a las naciones. Esta verdad es tan profunda que cambia nuestra perspectiva sobre nuestra propia existencia. No comenzaste a existir el día que tus padres descubrieron que estaban esperando un bebé, ni el momento en que lloraste tu primer llanto. Tu historia comenzó mucho antes, en el corazón eterno de Dios. Él ya había escrito cada detalle de tu guión, estableciendo un propósito específico para tu vida, algo que ningún enemigo puede borrar. Este simple hecho debería llenarnos el corazón de seguridad. Nada sucede fuera del control del autor. Ahora piensen conmigo. Cuando un escritor se sienta a crear un libro, nada se deja al azar. Cada capítulo, cada personaje, cada detalle de la trama, forma parte de un plan mayor que guía la narrativa hasta su conclusión final. Si esto ya es cierto en las historias humanas, imagínense cuando el autor es Dios mismo, el creador del cielo y la tierra. Él no solo escribe con tinta sobre las páginas, sino con poder y soberanía en la historia del mundo y de su vida. Quizás hoy están viviendo un capítulo que parece oscuro, lleno de preguntas sin respuesta y páginas difíciles de leer, pero no lo olviden. El final no está en manos de las circunstancias, sino en manos de aquel que declaró desde el principio que su victoria está asegurada en Cristo. Y aquí hay un punto que debemos tener presente. Vivir con esta certeza no significa que la trama de la vida será fácil o libre de desafíos. Cada libro tiene momentos de tensión, luchas, dilemas e incluso lágrimas. Lo que marca la diferencia es saber que, incluso cuando la trama parece confusa, el autor nunca pierde el control de la pluma. Sigue escribiendo con firmeza, dirigiendo la historia hacia un final glorioso. Por eso no debemos temer cuando el mundo parece desmoronarse. Si Dios es el autor, tu vida no es una obra inacabada ni sin sentido, sino un proyecto perfecto que avanza hacia un resultado victorioso. Y precisamente aquí se abre un nuevo camino para que comprendamos que si Él escribió, entonces cada detalle tiene un propósito, incluso aquellos que aún no comprendes. Muchas personas crecen creyendo que están en este mundo por casualidad, como si la vida fuera simplemente el resultado de una serie de coincidencias. Pero la Biblia deja claro que no es así. El salmista declara: Tú creaste cada parte de mi cuerpo, me tejiste en el vientre de mi madre. Salmo 139:13. Esto significa que tu existencia no es fruto de la casualidad ni del destino,
sino de la voluntad soberana de Dios. Él te quiso aquí en esta generación, con este rostro, esta voz, esta historia. Nada en ti es casual. Cada mañana, al abrir los ojos, recuerda que no respiras porque el universo lo dispuso, sino porque Dios lo determinó. Esta conciencia nos libera del vacío y nos llena de propósito. Quizás te hayas sentido rechazado, olvidado o incluso inútil, como si tu vida no tuviera sentido. Pero el Evangelio nos confronta con una verdad sanadora, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para nosotros. Efesios 2:10. Esto significa que incluso las tareas, dones y oportunidades aparentemente pequeñas forman parte de algo grandioso que el Señor ya ha preparado. Lo que hoy puede parecer insignificante es, en realidad, una pieza indispensable del rompecabezas eterno. El mundo puede intentar etiquetarte como un accidente o una casualidad, pero el cielo ya ha decretado que tu vida juega un papel fundamental en la historia que Dios está escribiendo. Y es precisamente esta perspectiva la que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso en días de incertidumbre. Cuando el enemigo te susurra que no eres importante, la palabra responde que eres conocido, amado y apartado por el Señor. Cuando los problemas intentan convencerte de que no hay razón para continuar, Dios nos recuerda que Él mismo ya selló tu destino en el cielo. Esto nos lleva a una nueva forma de vivir, no como alguien perdido en busca de sentido, sino como alguien que camina con la certeza de que cada paso es guiado por el autor de la vida. Y si Él es responsable de tu historia, entonces incluso las pausas, los retrasos y los silencios son parte de algo mucho mayor que se está preparando. ¿Quién no ha pasado por un momento difícil que parecía el fin de la historia? Lo cierto es que, a veces, el sufrimiento grita tan fuerte que nos sentimos tentados a creer que la vida nunca terminará. Pero la palabra nos recuerda, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Esto significa que un capítulo doloroso no define todo el libro. Puede que estés pasando días de lágrimas, pero eso no significa que tu historia haya terminado en tragedia. Desde la perspectiva de Dios, incluso los capítulos más oscuros tienen un propósito dentro de una trama más amplia. Piensa en una novela. Siempre hay un capítulo que parece el más oscuro, donde todo le sale mal al protagonista. Pero cualquiera que haya leído la obra completa sabe que esa parte es simplemente una preparación para la victoria venidera. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. El capítulo de dolor puede ser precisamente el escenario donde Dios siembra semillas de fe, resiliencia y madurez espiritual. José, por ejemplo, experimentó traición, esclavitud y prisión, pero nada de eso fue el final. Al contrario, estos capítulos oscuros fueron el camino que Dios usó para guiarlo al trono de Egipto. Génesis 41, 39, 40. En otras palabras, no subestimes los capítulos difíciles, porque podrían ser la introducción al mayor milagro que jamás experimentarás. Y aquí está el secreto. Cuando comprendemos que Dios es el autor, dejamos de intentar juzgar toda la obra por una sola página. El desierto no es el destino final, es solo un escenario temporal. Las lágrimas no son permanentes, son semillas que riegan la cosecha futura. Y cuando el miedo quiera dictar el final de tu historia, recuerda que solo el autor tiene la autoridad para escribir el capítulo final. Lo que hoy parece un punto, en manos de Dios, puede ser solo una coma para un nuevo comienzo. Y es precisamente allí donde el corazón encuentra esperanza para seguir pasando las páginas, seguro de que el autor ya tiene reservado un final victorioso.
Una de las mayores mentiras que el enemigo intenta sembrar en nuestros corazones es que fuimos creados para vivir con el fracaso y el dolor como nuestro destino final. Sin embargo, la palabra dice: pero en todas estas cosas tenemos completa victoria por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Esta victoria no es necesariamente la ausencia de dificultades aquí en la tierra, sino la certeza de que en Cristo nada puede separarnos del amor de Dios. En otras palabras, el sufrimiento puede acompañarnos en esta vida, pero no define nuestro fin, porque nuestra herencia ya está asegurada en el cielo. Es cierto que enfrentamos luchas diarias. Enfermedades, lágrimas, pérdidas e incluso vergüenza son parte de la realidad de un mundo caído. La Biblia misma no lo oculta. En este mundo sufrirán, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Jesús no prometió la ausencia de dolor, sino su presencia constante y la victoria definitiva en la cruz, que se manifestará plenamente cuando estemos con Él en la gloria. Esta conciencia cambia nuestra perspectiva. Podemos atravesar el valle de sombra de muerte, pero sabemos que el valle no es el destino final. Nuestra patria está en el cielo, y es allí donde la promesa se cumple plenamente. Por lo tanto, no dejes que la vergüenza, el fracaso ni la tristeza dictan quién eres. Aquí podemos estar marcados por cicatrices, pero estas no tendrán la última palabra. La victoria final fue ganada por Cristo y nos espera en la eternidad, donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte. Apocalipsis 21:4. Esta es la verdadera herencia del creyente. No una vida cómoda en este mundo, sino una vida segura en el mundo venidero. Por lo tanto, incluso cuando el presente parezca lleno de derrotas, mira hacia arriba y recuerda: tu porción no es el fracaso eterno, sino la gloriosa esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Cuando Jesús dijo: de cierto les digo que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: pásate de aquí para allá, y se moverá, y nada les será imposible. Mateo 17:20. No prometía que todos los obstáculos terrenales desaparecerían por arte de magia. Al contrario, Cristo nos enseñó que la verdadera fe no se fija en el tamaño de la montaña, sino en la grandeza de Dios. Esto significa que, incluso cuando los problemas no desaparecen de inmediato, la fe nos da la fuerza para afrontarlos con esperanza. Porque sabemos que nada puede impedir el plan eterno del Señor. En la práctica, las montañas pueden ser muchas: enfermedades persistentes, deudas aparentemente interminables, ansiedades agobiantes o retrasos que frustran nuestros planes. Pero recuerda, la fe no es una herramienta para manipular a Dios, sino una confianza que nos ancla en la certeza de que Él gobierna sobre todas las cosas. Y aunque la montaña permanece ante nosotros, sabemos que no permanecerá para siempre, pues en el día de la gloria final, todas las barreras caerán. Lo que hoy parece un peso insoportable se convertirá en un testimonio de la fidelidad de Dios, quien nunca abandona a sus hijos. Así, la verdadera fe no se mide por la ausencia de obstáculos, sino por la firme confianza en Cristo en medio de la adversidad. Quizás la montaña no se derrumbe ahora, quizás el valle no termine mañana, pero la promesa es que ningún obstáculo podrá borrar lo que ya está escrito en la eternidad. En el cielo, todas las montañas que nos hacen llorar hoy habrán caído para siempre. Hasta entonces, la fe nos mantiene firmes, mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Y es precisamente esta fe la que nos enseña a caminar sin confiar en nuestras propias fuerzas, sino descansando en el Dios que mueve montañas o nos da el valor para escalarlas.
La Biblia nos da una poderosa promesa en el Salmo 91:11. Dios dará órdenes a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Esto significa que, incluso sin darte cuenta, hay una protección invisible que rodea tu vida. ¿Cuántas veces hemos escapado de accidentes, peligros o situaciones que no podemos explicar? No fue casualidad, fue el cuidado divino. Los ángeles son siervos enviados por Dios para ministrar en favor de quienes heredarán la salvación. Hebreos 1:14. No actúan por voluntad propia, sino que cumplen las órdenes del Padre, lo que demuestra que nuestras vidas están protegidas por un poder que trasciende la vista. Sin embargo, debemos ser claros: no oramos a los ángeles ni depositamos nuestra fe en ellos. Desde la perspectiva reformada, toda la alabanza y la confianza pertenecen solo a Dios. Los ángeles son instrumentos, no la fuente. No reemplazan el cuidado del Señor, sino que lo expresan en acción. Recordemos cómo aparecen en la Biblia, protegiendo al pueblo durante el Éxodo, sosteniendo a Elías en el desierto, anunciando la resurrección de Jesús de la tumba vacía. Cada vez que aparecen, señalan la gloria de Dios, no a sí mismos. Esto nos enseña que no necesitamos crear prácticas místicas o supersticioso, pero descansa en la certeza de que el Señor tiene el control y mueve incluso los cielos para proteger a sus hijos. Y lo más increíble es que esta realidad no es cosa del pasado, sino que continúa sucediendo hoy. Aunque no lo veas, hay un ejército celestial trabajando a favor del pueblo de Dios. Cuando doblas las rodillas en oración, todo el cielo se pone en movimiento. Cuando caminas en obediencia, los ángeles del Señor rodean tu vida. Esto no significa que no enfrentaremos peligro ni sufrimiento, sino que nunca estaremos solos. Y esta es una verdad que llena el corazón de confianza. Si los ángeles ya están en misión por orden del Padre, cuánto más lo estará Cristo mismo, quien continuamente intercede por nosotros ante el trono. Esto nos recuerda que nuestra seguridad no reside en la casualidad, sino en el cuidado soberano de Dios. En Éxodo 15:26, Dios se revela a su pueblo diciendo: «Yo soy el Señor, el que te sana». Este es uno de los nombres más hermosos del Señor, Jehová Rafa. Él no solo puede sanar el cuerpo físico, sino también el alma herida, las emociones quebrantadas y el corazón aplastado por los dolores de la vida. Al contemplar la cruz, vemos que Cristo cargó sobre sí no solo el peso del pecado, sino también nuestros dolores y enfermedades. Isaías 53, 4, 5. Esto nos recuerda que la sanación definitiva ya se logró en el Calvario. Y aunque no siempre la experimentemos plenamente aquí, tenemos la seguridad de que un día viviremos libres de todo dolor en la eternidad. Es importante entender que la promesa de Dios no es una vida sin enfermedades en este mundo. Pablo, por ejemplo, tenía una espina en la carne que no se le quitó a pesar de sus oraciones. 2 Corintios 12, 7, 9. Pablo también le aconsejó a Timoteo que se cuidara de sus frecuentes dolencias estomacales. 1 Timoteo 5:23. Esto nos enseña que no toda la sanidad ocurrirá ahora, sino que toda la sanidad ocurrirá en el cielo. La diferencia radica en que, incluso cuando la enfermedad persiste, la gracia de Dios es suficiente para sostenernos y recordarnos que el cuerpo físico es solo temporal, mientras que la vida eterna es perfecta y plena. Por lo tanto, confiar en Jehová Rafa es vivir con equilibrio, pedir sanidad, creer que Él puede intervenir, pero también confiar en que su voluntad es soberana. Si Él quiere, puede sanar hoy, pero incluso si no, ya tenemos asegurada la victoria en la eternidad. En el nuevo cielo y la nueva tierra no habrá dolor, ni lágrimas, ni enfermedad. Apocalipsis 21:4.
Esta es la esperanza que nos mantiene firmes. Saber que nuestra salud final no depende de diagnósticos médicos, sino de la obra consumada de Cristo. Así, caminamos en medio de la enfermedad con fe, recordando que ya pertenecemos al Dios que sana, y nuestra historia no termina con la enfermedad, sino con la vida eterna. La Biblia no ignora las realidades materiales de la vida. En Deuteronomio 8:18 está escrito: Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da la fuerza para hacer las riquezas. Esto nos muestra que incluso el trabajo de nuestras manos, los recursos que recibimos y nuestra provisión diaria son parte del cuidado de Dios. Él es soberano no solo sobre nuestras almas, sino también sobre cada detalle de nuestra existencia, incluyendo nuestras necesidades financieras. Reconocer esto cambia nuestra manera de manejar el dinero, no como dueños absolutos, sino como administradores que cuidan lo que pertenece al Señor. Por supuesto, el Evangelio no promete riquezas fáciles ni prosperidad automática. La perspectiva reformada nos recuerda que la verdadera bendición no reside en acumular posesiones, sino en vivir para la gloria de Dios en toda circunstancia. Pablo declaró: He aprendido a contentarme con lo que tengo. Filipenses 4:11. Este es el equilibrio bíblico: gratitud en tiempos de abundancia y confianza en tiempos de escasez. Cuando comprendemos esto, dejamos de ver el dinero como un ídolo y comenzamos a verlo como una herramienta para servir a Dios y al prójimo. La generosidad, no la avaricia, es señal de quien entiende que las finanzas también forman parte del plan de Dios. Y aquí reside la esperanza que sostiene al creyente. Aunque en esta vida enfrentemos deudas, limitaciones o períodos de escasez, sabemos que no estamos abandonados. El mismo Dios que alimentó a Israel con maná en el desierto continúa sosteniendo a su pueblo hoy. Puede que no vivamos en abundancia material, pero tenemos la promesa de que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. En definitiva, nuestra mayor riqueza no es el saldo en el banco, sino la herencia incorruptible que nos espera en el cielo. Esta certeza nos libera de la ansiedad y nos invita a vivir con las manos abiertas, confiando en que el Dios que cuida del mañana es también el autor de nuestro sustento. Desde el principio, Dios instituyó la familia como parte esencial de su plan. El salmista declara: Dios pone a los solitarios en familias. Salmo 68:6, mostrando que el hogar no es solo un espacio humano, sino un don divino. Esto significa que el matrimonio, los hijos y las relaciones dentro del hogar están bajo la mirada atenta del Señor. Incluso en un mundo marcado por divisiones, conflictos y hogares destrozados, la promesa permanece: Dios es quien protege y restaura a las familias. Esta conciencia nos llena de esperanza para interceder por nuestros hogares y creer que no estamos solos en nuestra lucha por ellos. En la práctica, todos sabemos que la vida familiar no es fácil. Hay momentos de incomprensión, crisis financieras, enfermedades o incluso separaciones que intentan erosionar los lazos. Pero la palabra nos muestra que Dios obra incluso en medio de la fragilidad humana. Fue Él quien restauró la fortuna de Job y le devolvió una familia fortalecida. Job 42:10. Fue Él quien sostuvo a Noé y a su familia dentro del arca en medio del diluvio. Y es Él quien continúa protegiendo a quienes oran por sus hijos, esposos, esposas y padres hoy. Esto no significa que el hogar estará libre de dificultades, sino que siempre estará bajo la protección y el cuidado de Dios. Y es precisamente en esta certeza que encontramos descanso. Aunque el enemigo intente atacar el matrimonio, sembrar división entre hermanos o traer frialdad espiritual al hogar, sabemos que el Señor es el guardián de la familia
Él es quien sana los corazones heridos, restaura las relaciones rotas y transforma las lágrimas en testimonio. Y aunque aquí en la tierra enfrentemos el dolor de un conflicto o pérdida familiar, podemos confiar en que, en la eternidad, viviremos en perfecta comunión como una gran familia en Cristo. Esta esperanza fortalece nuestra fe hoy y nos impulsa a perseverar en la oración, creyendo que todo hogar confiado a Dios está seguro en sus manos. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 3:20: pero nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos con ansias a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Esta es la verdad que debe guiar nuestra esperanza. El futuro del cristiano no está sujeto a las incertidumbres de este mundo, sino que ya está asegurado en Cristo. La victoria final no se mide por los logros terrenales, sino por la herencia eterna que nos reserva el cielo. Lo que el mundo llama éxito puede fracasar, pero la promesa del Evangelio nunca fallará. Un día, todo sufrimiento terminará y contemplaremos la gloria de Dios cara a cara. Esto significa que incluso cuando el presente parece estar lleno de derrotas, crisis y dolor, nada de esto puede borrar la esperanza que tenemos en Cristo. Pablo afirma en Romanos 8:18: creo que lo que sufrimos durante nuestra vida no se puede comparar de ninguna manera con la gloria que se nos revelará en el futuro. Esta perspectiva lo cambia todo. El sufrimiento presente es real, pero también temporal. La eternidad, sí, estará marcada por la victoria completa. Allí no habrá más lágrimas, ni más muerte, ni más dolor. Apocalipsis 21:4. El futuro del cristiano no es incierto, es glorioso, porque fue escrito por Dios antes de la fundación del mundo. Y es esta certeza la que nos permite caminar con confianza hoy, incluso en medio de la adversidad. No porque esperemos una vida perfecta aquí, sino porque ya tenemos garantizada una vida perfecta en el futuro. Estamos llamados a vivir en paz, gozo y testimonio en este mundo, sabiendo que nuestra verdadera victoria se experimentará plenamente en el cielo. Ningún enemigo puede reescribir lo que Dios ya ha determinado. Somos más que vencedores, no por nuestros méritos, sino por la obra consumada de Cristo. Así podemos mirar al mañana sin temor, porque el autor de nuestra historia ya ha decretado que el final será de gloria eterna. Si hay una verdad que debería resonar en tu corazón hoy, es esta: incluso antes de que nacieras, Dios ya había escrito tu historia. Esto significa que ni tus errores, ni tus circunstancias, ni tus enemigos pueden borrar lo que el Señor ha ordenado para tu vida. Tu identidad no se encuentra en el fracaso, sino en Cristo, no en la vergüenza, sino en la gracia, no en la casualidad, sino en el propósito eterno de Dios. Así que quiero retarte. ¿Cómo has vivido sabiendo que ya fuiste elegido antes de nacer? ¿Has caminado con confianza o te has dejado paralizar por montañas de miedo y duda? ¿Solo te fijas en los capítulos difíciles o has aprendido a confiar en el autor que garantiza el final? Piénsalo, porque cómo respondas a estas preguntas puede transformar por completo tu camino de fe. Y si este mensaje te llegó al corazón, no te lo guardes. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite recordar que no vive al azar. Juntos, difundamos la esperanza y la verdad de que Dios sigue siendo el autor de la historia.